Gracias por continuar con su espacio de pie ante la República en este domingo 25 de mayo del año 2025 y hoy tengo un lujo de invitado. Se me hizo casi difícil conseguirlo porque es una persona que se ha dedicado a servir al país. Tiene una agenda muy apretada, recorre mucho el país y se le hace difícil dar este tipo de entrevistas. Así que recibimos al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que tiene que ver con la agenda y un amigo tuyo llamado por Juan eso Reyes. Lo dije, porque es que trabaja mucho, se la pasa recorriendo el país toda la semana, de miércoles a sábado está entregado en las calles de la República Dominicana. Mire, y gracias, te reitero el agradecimiento por la invitación y la oportunidad de estar en tu medio, porque ayuda mucho a uno poder hacer pedagogía social, que este tipo de institución es tan importante, no solamente promocionar y divulgar los derechos y los deberes fundamentales, sino también el rol mismo de la institución. Entonces, sí, estamos acá sentados, es arduo el territorio, pero gracias a Dios estamos acá. Bueno, yo quiero que empecemos a hablar de lo general a lo particular. Los temas que afectan al pueblo dominicano, los temas sociales que están ahí en el día a día, y luego entonces vamos a hablar de todo lo que vienes haciendo en el Defensor del Pueblo, que es un trabajo de admirar. Estás rumbo a cumplir 4 años ahí frente a la Defensoría, al Defensor del Pueblo, y hay que hablar de eso también. Pero primero, yo quiero empezar hablando sobre el tema de la reforma del Código de Trabajo. Es un tema que tiene las últimas semanas en el Congreso, se está debatiendo y el tranque está en la cesantía y en un momento el Defensor del Pueblo hizo una propuesta. Vamos a decirle a la gente cuál fue esa propuesta y qué pasó con esa propuesta como que no prosperó. Mira, no es que no prosperó, es que dentro del marco de la comisión que analiza el Código Laboral, me invitaron como especialista en el tema del mercado laboral y como defensor del pueblo, porque es un derecho específicamente en la Constitución, el artículo 58 te da el derecho al trabajo. Ahora, esa reflexión dentro de la comisión era para que viéramos elementos que yo entiendo importantes que el código recoja, más allá del auxilio de cesantía, y es el sistema de intermediación de empleo de la República Dominicana, que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y es una herramienta ideal y esencial para poder lograr disminuir la informalidad y al mismo tiempo lograr que las personas se coloquen, se ubiquen, consigan empleo, como se dice normalmente. El Sistema Nacional de Cualificaciones, que es una ley que quedó pendiente del 2019 y es ideal para que personas que tienen el dominio de la técnica, como el camarógrafo de acá, como el editor, pero no tienen una certificación, puedan presentarse continuamente, año tras año, a evaluaciones sin necesidad de irse a tomar un curso, por ejemplo, en Infotep de formación dual, sino que con el oficio, por ejemplo, un zapatero pueda presentarse y decir, bueno, él domina la técnica de lo que tiene que ver el manejo de la piel, la tenería y ese tipo de aspectos. El tercero tenía que ver con una visualización de un elemento que estaba en la Ley de Seguridad Social. En el artículo 50 particularmente habla de un seguro de desempleo. Por lo tanto, el cumplimiento gubernamental o el government compliance es un aspecto esencial para todo defensor del pueblo y por eso lo ponía dentro del marco de la discusión. Ahora, el defensor nunca ha estado ausente ni en contra del auxilio de cesantía, porque incluso yo en un momento decía que mi mamá, fruto de la cesantía anualmente, me podía brindar las condiciones de vida mínimas que teníamos, pero por igual tenía que alquilar una habitación de un apartamento, tenía que vender ropa de paca y tenía que hacer muchísimas cosas. Por lo tanto, lo que es la cesantía, desde el punto de vista humano y personal, yo tengo que reconocer que ayuda a los empleados y más en un sistema laboral o en un mercado laboral que también lo significaba de bajo salario. Hay que ver, por ejemplo, el sector turístico. El sector turismo ingresa por encima de los 10 mil millones de pesos, pero cuando tú lo analizas, el salario mínimo son 16 mil pesos. La zona franca, que implica casi 250.000 personas trabajando, el salario mínimo son 19 mil pesos. Entonces, el Código Laboral de la República Dominicana tiene que ser también una brújula y un mecanismo de poder orientar ese trabajo a otros aspectos. Y te lo pongo un ejemplo también para que veamos la modernización como desde la perspectiva del derecho. Las plataformas, Uber, perdona que diga marca, pedido ya, pero lo que le llamamos la economía de la demanda, para utilizar un término genérico y técnico, no están contemplados en el Código Laboral. Está visto el teletrabajo como un mecanismo de acceso al empleo, pero no es la realidad. La realidad termina siendo que la economía de la demanda implica plataformas, claro, y esas personas que están en la plataforma también tienen derechos.
porque al fin y al cabo, si tú pones un monotributo y haces un mercado laboral o un código laboral ajustado a esa realidad, tú puedes disminuir la informalidad. Independientemente de que el Banco Central esta semana anunció que se disminuyó un 53%, estamos por encima del promedio de la región. Si tú a eso le sumas la colusión empresarial que pueda haber desde el punto de la parte, colusión no, desde la parte de vista del impuesto, de cuando tú dejas de pagar el impuesto, tú estás buscando mecanismos de cómo poder garantizar ese estado de bienestar que plantea la Constitución. Entonces esa discusión fue más amplia que el simple hecho del planteamiento, independientemente de que sí hubo un vacío comunicacional, claro, y se pudo malinterpretar la posición, pero nunca yo estaría en contra del auxilio de cesantía. Sí, quizás mi visión de la sociedad, y se lo decía a los senadores, yo tengo una visión más progresista, de mayor progresividad del derecho. No necesariamente más progresista, porque hay aspectos que yo quizás soy más equilibrado, pero sí yo veo una progresión del derecho, y dentro de eso está que las personas puedan tener un ingreso por lo menos de 6 meses luego de ser desahuciado o de renunciar, que es lo que pasa, por ejemplo, en España con el INEM o en Estados Unidos con el welfare. Cuando tú pierdes un trabajo, sea por decisión propia o porque la empresa no lo quiere, tú tienes ese ingreso y puedes formarte, y luego el Estado te puede ayudar a intermediarte un empleo, o la empresa privada a través de LinkedIn o a través de las bolsas electrónicas que hay, o las bolsas de empleo de las empresas privadas, los headhunters, tú puedes conseguir empleo. Es un poco en sentido general lo que planteé. Pero ciertamente la República Dominicana necesita pues modernizar su código de trabajo, porque está un poco obsoleto, aunque yo digo que las conquistas, o sea, el crecimiento económico que tiene el país fue con ese código, con esa cesantía. Entonces pudiéramos seguir debatiendo, pero hay que modernizar el código de trabajo. Otro tema, a propósito de que la semana pasada el Colegio Médico Dominicano estaba protestando por 48 horas, y yo siempre digo, ellos tienen derecho a protestar, tienen derecho a exigir, pero ¿quién cuida a los consumidores, a los pacientes? Pacientes que duran 2 y 3 meses esperando una cita y de repente no pueden ir porque el Colegio Médico suspendió las labores. ¿Cómo el defensor del pueblo puede auxiliar a los pacientes en casos como este? Porque es muy recurrente, igual que pasa cuando los maestros suspenden la docencia. Mira, indiscutiblemente nosotros tenemos que entender que la sociedad ha evolucionado, y hay instituciones que se han quedado con una mirada del pasado. Esa posición de paralizar un servicio público, porque es donde vamos a caer. En los próximos años tú vas a ver que se van a debatir muchos aspectos. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional de un recurso que se sometió en Barahona relacionado justamente a la paralización de las clases de educación propiamente. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tener claro que la salud, aparte de un derecho, el Estado te lo garantiza con un servicio. Por lo tanto, el defensor en esa semana lo que ha hecho es que se ha pronunciado diciendo justamente que tenemos que tener un plan concreto, que el Colegio Médico Dominicano tiene que reivindicar la calidad sobre el elemento del salario, independientemente de que su posición es relacionada a pensionados, a salario y la parte de reinserción de personas canceladas. Yo creo que el Colegio Médico tiene un rol en la sociedad dominicana, que es el asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay planteamientos que también yo quisiera oír, y lo planteé en un hilo de tweet. ¿Qué vamos a hacer con la muerte neonatal? O sea, el Colegio Médico tiene que plantear a esta sociedad cómo ve la realidad de todo lo que fallece con menos de 28 meses y que somos cuarto en la región. Pero también la muerte, el embarazo de niños, de adolescentes, que es un elemento esencial. Entonces yo quisiera mover la discusión a cómo el Colegio Médico plantea soluciones para este problema. Porque algo que ha quedado claro es, aparte de lo que te planteaba la Ley de Seguridad Social con su artículo 50, estamos conscientes de que primero tenemos un catálogo básico de salud cuando debiera ser un plan básico de salud. La forma más inequitativa de tú financiar un sistema de salud en cualquier parte del mundo es el copago. Porque al fin y al cabo ese gasto de bolsillo impacta directamente a los más necesitados. Pero se supone que el copago no existe, o sea, está eliminado. Entonces, ahí entra un debate que se tiene que dar. Por eso yo he planteado que la madre de todas las reformas es la seguridad social. Nosotros tenemos que tener un sistema que sea justo, que sea equitativo. Y eso en el espíritu de la ley está.
Ahora, la falta de operación de la ley como está concebida es que ha hecho que nosotros tengamos los desfases. La ley plantea que los hospitales, la unidad de atención primaria, son unidades de servicio de salud. Eso implica que tú tienes un gerente, pero también lo que son los colaboradores y los insumos que se necesiten, tienen que plantear una productividad. No es posible que tú vayas a un hospital y tú tengas que ir porque el médico no fue, sin ningún tipo de excusa, pero peor aún, que muchas veces tú vas y tienes que irte a otro lugar fuera del hospital a hacerte las imágenes y hacerte los análisis. Porque la unidad de atención primaria no puede tener justamente todo el protocolo para que tú no tengas que salir y que ese costo de bolsillo no te afecte. Pero vamos más lejos. Esa unidad de atención primaria o esos hospitales, todos debieran de tener farmacia del pueblo, promesa cal. Cuando tú haces el análisis, tú dices, bueno, originalmente se había planteado 5.000 unidades de atención primaria. De esas solamente tenemos 2.000, pero solamente tenemos menos de 800 farmacias del pueblo. Solamente esos 3 indicadores que te estoy diciendo afectan casi el 44% del presupuesto de cualquier familia que se vea enfrentado a una enfermedad. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo salir de la pobreza? Porque al fin y al cabo, todo el que está en el régimen contributivo tiene una póliza que le cubre ese plan básico que estábamos hablando que no existe, que es lo que existe un catálogo. Pero la diferencia te lo pongo también con el medicamento. La ley plantea que tiene que ser un porcentaje lo que te den de medicamento. Te están dando 12.000 pesos y una resolución de la Seguridad Social. Que no se acumulan. Y si no lo gastaste en un año, el año siguiente lo perdiste. O sea, que debería por lo menos mínimamente ser acumulado. Entonces, al fin y al cabo, el que tenga una dolencia como hipertensión, que un porcentaje tan amplio de la sociedad dominicana sufre de hipertensión, ¿cómo puede enfrentar ese medicamento mensual que tiene que consumir? Por lo tanto, el debate tiene que ser en el Congreso y la ejecución de una ley de seguridad social actualizada, porque no solamente es el artículo 61 que implica la salud a lo largo de la vida y la pensión. La tasa de reposición es de un 30% de lo que tú estás ingresando ahora mismo. Mírate con 65 años, o mírate que cumpliste las 360 cotizaciones, ¿qué va a ser de tu vida cuando tú salgas pensionado ingresando un 30% y no tengas el seguro de la póliza que tú tienes actualmente? Que es la edad más vulnerable del ser humano, donde necesita mayor atención médica, medicamentos, y en muchos de los casos la pensión llegará a 8.000 y 9.000 pesos. Entonces vamos a otro elemento de lo que yo planteaba cuando debatí el Código Laboral. Nosotros en la Ley de Seguridad Social tenemos 3 regímenes: contributivo, subsidiado y contributivo subsidiado. Nosotros prácticamente hemos eliminado el contributivo subsidiado. Ese régimen estaba conceptualmente visto para poder enfrentar la informalidad, porque aquel que vende fruta puede pagar un monotributo y con ese monotributo tener acceso a la seguridad social. Entonces son mecanismos que existen desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista ejecutivo tenemos que implementarlo, porque tú teniendo un monotributo y la seguridad social con su régimen contributivo subsidiado, avalado, o sea, porque todo el mundo quiere un seguro de salud. Es el primer derecho que todo el mundo quiere garantizar. Y yo entiendo que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo a través de SENASA de poder brindar ese servicio. Pero ese servicio tiene que estar atado. Porque si yo tengo un ingreso mínimo que me ayude por encima, por ejemplo, de los 46.000 pesos, que es el promedio de la canasta básica, dice el Banco Central, ya yo estoy demostrando que yo tengo la capacidad de pagar una cuota mínima, como empleado. Pero al mismo tiempo como empleador, si yo tengo un pequeño negocio de 1 o 2 personas, puedo tener una cobertura a través de 800, 1.000 pesos, 500 pesos. Y ese vínculo entre información en cualquier país desarrollado se llama interoperabilidad. DGI, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, triangulan, identifican a esta persona y esa persona ya es un elemento que puede pasar a la formalidad. Y eso, al fin y al cabo, hace que los hospitales públicos y las escuelas públicas tengan mayores capacidad. Por eso es el bien común, por eso es el libro que escribí, por eso es el estado de bienestar que yo defino tan claramente, porque es parte de políticas públicas. Nos falta mucho para llegar a ese estado de bienestar. Bueno, hay 5 políticas públicas que todo ciudadano tiene que visualizar y exigir, que es la parte de salud, la parte de educación, la parte de empleo, la parte del trabajo y la parte de la vivienda. Con esos 5 ejes se hace un estado de bienestar funcional en República Dominicana. Tú hablabas del Congreso de la República con el tema de la Ley de Seguridad Social, que hace años la venimos exigiendo, o sea, el pueblo está exigiendo que se modifique. Pero en el Congreso, ahora mismo con tantos temas pendientes como esa misma ley, el Código Penal, ha llegado el proyecto de ley sobre la libertad de expresión, que ha sido muy debatido en las últimas semanas. ¿Cuál es la opinión de Pablo Ulloa como defensor del pueblo sobre este proyecto de ley que muchos lo hemos catalogado como una ley mordaza porque viene a eliminar conquistas
que a los periodistas, a los comunicadores, nos costó mucho y muchos años lograr. Mira, vamos a tratar de dividir desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de derecho. Desde el punto de vista técnico, cada uno de nosotros al firmar con una plataforma, o sea YouTube, Instagram, Facebook, Twitter o demás, nosotros hacemos acuse de términos y condiciones. Que vamos a decir que es un contrato de adhesión, el cual tú estás validando todas sus cláusulas y por lo cual, al cumplirlas, tú eres parte de una comunidad virtual, en este caso, que son las plataformas. El Estado tiene la capacidad de poder hacer una vinculación con esas plataformas para poder significar en el país dónde están los elementos que transgreden la moral y la honra desde el punto de vista de las palabras, de las expresiones o cualquier elemento adicional. Eso se puede hacer ahora mismo. Por eso la comisión, si trabajase, tuviese la capacidad de poderlo hacer. El Ministerio de Cultura también es corresponsable de que hoy en día esas plataformas no tengan en el algoritmo justamente cuáles son los elementos que transgreden. ¿Por qué te hablo del algoritmo? Porque el algoritmo, cuando trabajamos con ese tipo de plataformas, te capta, si tú le das la alerta como Estado, como sociedad, identificas esos aspectos, el algoritmo te lo lee y la persona tiene que ir a apelar. Y esa apelación sí la revisa un ser humano. Por lo tanto, tú tienes un primer balde que te limita a que salga una noticia, un fake news o una noticia que transgreda tu moral y tu honra, que es lo que realmente a todos nos preocupa, porque luego de trabajar 15, 20, 30 años y verte envuelto en que alguien se invente una idea, eso realmente rompe cualquier tipo de honra particular. Ahora, uno de los aspectos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico de la ley, y lo decía en un planteamiento de un hilo de Twitter, es que me están diciendo que una institución me va a pedir a mí el algoritmo y los códigos fuentes. Cuando entramos en ese nivel, eso tú lo tienes que tener con acceso de un juez. Porque al fin y al cabo, eso es algo muy personal y muy particular, porque el que le da eso le está dando toda la información al Estado. Entonces también hay que dividir hasta dónde puede llegar el Estado y hasta dónde puede llegar el individuo. Porque está bien, tenemos un pacto social, que es la Constitución, y ahí no tenemos que regir todos. Desde el punto de vista de la institución que ellos están creando, bueno, hay instituciones que ahora mismo tienen una función que pudieran, modificando esa ley, darle otra categoría. Por ejemplo, el caso del Indotel. Pero vamos más lejos. La discusión aquí tiene que ser más a profundidad. El Código Penal de la República Dominicana y el Código Procesal Penal debiera ser la otra reforma de la que tendríamos que hablar. Y ahí que tenemos que enfocarnos nosotros como ciudadanos. Porque al fin y al cabo, el INACON va a tener necesidad de empleomanía y demás, pero para eso está la inteligencia artificial. Claro. Justamente el manejo de los algoritmos y los prompts son los que te pueden permitir. Tenemos la Comisión de Espectáculos Públicos que se supone que debe hacer el trabajo que haría el INACON. No, pero vamos a decir... ¿Por qué crear otra institución que al final son 5 personas que van a decidir quién dice qué? No, y ahí voy. El quinto aspecto que te decía, ya teniendo el Código Penal y el Código Procesal Penal desde el punto de vista jurídico, vamos a lo siguiente. ¿Cómo le voy a dar la prerrogativa a un órgano administrativo para que tome decisiones sancionadoras que debieran ser los tribunales que lo hicieran? Y es un aspecto esencial y a veces no entendemos. Ya yo le estoy dando la categoría a una institución de tomar decisiones que pudieran ser vulneración de derechos cuando se supone que el ordenamiento jurídico implica que el Ministerio Público o instancia privada tienen que ir donde un juez y demostrar las pruebas como tal. Entonces, esos 5 aspectos te hacen entender que la ley, el Congreso tiene que abrirse a un proceso real de escucha efectiva y muy probablemente yo calculo que unos 12 aspectos van a ser modificados de esa ley. Pablo, tenemos que ir a un contacto de publicidad, pero yo no quiero cerrar este bloque sin antes hablar de la tragedia del Jet Set, porque estamos ya próximos a cumplir 2 meses de este hecho, de ese fatídico 8 de abril, y la gente siente como que no se está haciendo nada judicialmente hablando. Me gustaría saber si a ustedes como defensores del pueblo se le han acercado familias para auxiliarse porque se sienten desprotegidas, porque se sienten poco escuchadas con esta tragedia. Mira, te lo pudiera plantear en 2 momentos distintos, independientemente de que yo sé que vamos para el corte. Un primer momento tuvo que ver el proceso de orientación del defensor del pueblo para poder llevar el debido proceso, que vino de la mano de qué tú tienes que hacer para buscar el amparo del seguro
a la hora de que pase una situación como esa. Por eso se subió un video significando el debido proceso, cómo tú llegas a la superintendencia de seguro, cómo tú vas a la aseguradora, y si tienes que ir a lo penal, cómo irlo, y civil por igual. Incluso con la superintendencia se hizo un proceso fast track para que en 48 horas pudieran tener las certificaciones, en un proceso que dura normalmente una semana. Desde el punto de vista del debido proceso también hicimos un llamado que se entendió por parte del Ministerio Público, donde el registro de la defunción de las personas en las certificaciones estuvieran acorde justamente a la localidad, porque hay 3 tipos distintos de documentos desde el punto de vista de la administración que tienen que ver con un proceso como el que estamos hablando, y también fue ajustado. Ahora, desde el punto de vista del proceso en sí, nosotros incluso hemos recibido no solamente contacto directo, sino desde el punto de vista diplomático, porque hay diferentes situaciones. A veces se le acercan extranjeros a su sede diplomática, y la sede diplomática ha llegado donde nosotros. Hay un caso que es particular de una persona que todavía sigue viva, que estamos tratando de ayudarla de manera particular, no nosotros, sino el Estado, con su mecanismo, y al mismo tiempo garantizando el proceso que sea amplio, porque sé que los abogados de la empresa están en la mejor disposición de acercarse y buscar soluciones, porque me consta por otros casos que hemos visto, pero el rol de nosotros llega hasta que se canalice toda la información y todo el proceso sea de manera correcta, porque nosotros tenemos que garantizar que se genere un debido proceso. Si la familia o el afectado entiende que el resarcimiento no está en lo material, en lo metálico que le va a entregar la aseguradora, sino que es un tema de justicia desde el punto de vista restaurativa, penal o civil, bueno, ya esas son decisiones de carácter personal. Nosotros, entre lo que es la orientación, el debido proceso y apoyos particulares para que la administración cumpla, hemos estado desde el primer momento, incluso teniendo dolor personal, porque incluso Octavio Dotel, mi gran amigo, comió conmigo el día que murió. Él incluso tenía una gorra del Defensor del Pueblo puesta, porque él había llegado a la institución a comer, duramos 2 horas, prácticamente hora y media, luego se fue y terminó fatídicamente, y para mí fue una pérdida muy fuerte. Aún con ese dolor personal, hicimos un proceso de responsabilidad institucional al publicar estos videos y al mismo tiempo apoyar a todas las personas que se nos han acercado. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad. Cuando regresemos seguimos conversando con Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. En cada esquina de esta tierra hay un dominicano trabajando por ella.
Esto te lo canta Banreserva. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar pa'lante, siempre con una sonrisa, esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. En INAIPI brindamos atenciones integrales de calidad a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años de edad, garantizando su adecuado desarrollo físico, socioafectivo y cognitivo. INAIPI para mí es una institución muy educativa para los niños. Mi bebé tuvo la oportunidad de entrar aquí desde sus 45 días. Hoy en día tiene 3 años de edad. Desde sus 3 meses ya le estaban haciendo exámenes aquí como si fuera académicamente, para ver cómo le estaba según iba evolucionando, ya sea en sus ejercicios que debía ir con la competencia como bebé a los 3 meses de edad. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Ser niño y niña nunca fue mejor. De regreso de pie ante la República, hoy conversando con Pablo Ulloa, defensor del pueblo. El tema migratorio, otro tema que no podemos dejar pasar, sobre todo porque en los últimos 2 meses, sobre todo esos 2 meses cuando pasó lo de Friusa, hemos visto que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos por controlar el tema de la frontera y la situación migratoria. Vimos las 15 medidas. ¿Cómo valora Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, estas medidas, todo lo que se está haciendo desde el defensor del pueblo? Y ahí agregar lo que pasó en Dajabón con el alcalde de Dajabón, que maltrató a unos niños haitianos que estaban en el parque, que esa no es la función de un alcalde. Entonces, ¿cómo valora Pablo Ulloa lo que se está haciendo en medida migratoria? Mira, hay que entender 2 aspectos antes de entrar a fondo. Uno, la República Dominicana es soberana. Esa soberanía tiene que primar por encima de cualquier elemento porque es parte justamente del valor de la Constitución de la República. 2, nosotros tenemos una ley migratoria y esa ley migratoria es el ordenamiento jurídico de la República Dominicana para enfrentar una situación que nosotros entendemos que tiene que ver sobre la movilidad humana regular e irregular en el país. Por eso hay una ley. Ahora, desde el punto de vista de la valoración en sí mismo de las medidas, vamos a apoyar todo lo que corresponda justamente a garantizar la soberanía de la República Dominicana y el cumplimiento del ordenamiento jurídico interno y los acuerdos internacionales. Porque hay que siempre visualizar la perspectiva internacional, porque al fin y al cabo nosotros como país no somos autárquicos, nosotros no vivimos solos, estamos en un tinglado, independientemente de Naciones Unidas, la CEPAL, otros órganos que sean de Naciones Unidas y al mismo tiempo de lo que tiene que ver con la OEA y demás. Entonces también tenemos que verlo en sentido amplio. Ahora, desde el punto de vista de la operación misma, del tema migratorio o lo que tiene que ver con el control de la regularidad de las personas que transitan en República Dominicana, hay que entender algo. La migración o la movilidad humana se da normalmente por un factor económico. Tú sales de tu país para buscar oportunidades que no te la da tu país o tu sociedad, o no existe un elemento que te pueda permitir desarrollarte de manera integral y con dignidad como tal. Por eso nosotros migramos a Estados Unidos, por eso los haitianos vienen, por eso en Centroamérica se da la vuelta para Estados Unidos, por eso Venezuela migran a Colombia, por eso los marroquíes migran a España, por eso los turcos van a Alemania, así sucesivamente. Los mismos mexicanos cruzan a Estados Unidos, para poner en sentido general. Donde sí se ha demostrado que hay un nivel de control en la medida de las posibilidades, porque hay que reconocer que la frontera de República Dominicana y Haití, y lo aprendí de una persona, es
lo que se llama una alianza público-privada binacional del crimen. Porque ahí están actuando actores de Haití y de República Dominicana, y peor, el caso haitiano es un Estado fallido. Por lo tanto, son individuos los que están actuando que de alguna manera u otra se confabulan con dominicanos para poder traficar personas, armas, droga y hay que saber Dios qué otras cosas. Por lo tanto, volviendo al punto de la operabilidad, está justamente en lo que dice el Código Laboral. El 80-20 te da un indicador de cómo la interoperabilidad entre la DGI y el Ministerio de Trabajo son los mecanismos eficientes para que el empresariado no contrate mano de obra ilegal o irregular. ¿Por qué te hago el punto? Dice el ministro de Trabajo que en un estudio de la OIT, me comentaba, se plantean 400 inspectores para poder abarcar todo el mercado laboral de la República Dominicana. Cuando él llegó solamente tenía 92 y de esos funcionarios son 57, menos de 60, para no ser impreciso. ¿Cómo tú puedes tener un control migratorio cuando las empresas no se sienten con la supervisión, el monitoreo o las inspecciones continuas? Hicieron una inspección recientemente y resultó que 8 de las 9 no estaban cumpliendo con el 80-20. Entonces, ese indicador que te salió hace 2 semanas te da a entender que si no hay un trabajo efectivo del Ministerio de Trabajo y la parte que tiene que ver con migración, no vamos a tener resultados. La clave está en el Ministerio de Trabajo, la clave está en los empleos, la clave está en el empresariado y la Dirección de Migración junto con Impuestos Internos poder hacer su responsabilidad. Por lo tanto, el Ministerio de Interior y Policía tiene que jugar su rol. Y ahí entra la interoperabilidad que tiene que dar desde el punto de vista de la migración irregular. Las medidas son entendibles, son un reforzamiento de una decisión de Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, que es el que lleva la política internacional, lo que tiene que ver con todos los aspectos de República Dominicana, pero al mismo tiempo tenemos que verlo desde el punto de vista de qué podamos seguir. Nosotros estamos claros que las 15 medidas fortalecen, sí, pero de esas, ¿cuáles son las aplicables inmediatas? Y son las que van a tener el impacto. Fíjate que yo estoy hablando de mercado laboral porque es donde ellos vienen. O sea, el que viene a estudiar viene de alguna manera con un permiso y viene de alguna manera con un registro porque está en la universidad y demás. Ahora, los que vienen a trabajar de manera ilegal son contratados por dominicanos que se benefician de esa contratación. Y no necesariamente tiene que ser por el salario monetario. Existe el salario social desde el punto de vista del concepto del trabajo digno. Y ese salario social tiene un costo, seguridad social, impuestos sobre la renta. Entonces, cuando tú matizas, eso que se está dejando de percibir va con el primer punto que yo te decía de la informalidad. Porque muy probablemente el registro se da, pero se da de una manera ilegal. Por lo tanto, eso se plantea en la ley de migración. Un acto de ese tipo son casi 110,000 pesos que le tocaría de multa. Por lo tanto, tú tienes mecanismo legal. No hay que salir a buscar nuevas leyes. Hay que hacer aplicar las que están. Se cumpla. Incluso el mismo debate que en algún momento se da relacionado con la parte del registro de aquellas personas para trabajar, la ley de migración plantea lo que es un carnet de trabajo temporal. Por lo tanto, tú también tienes ahí una herramienta, un mecanismo que te lo da el ordenamiento actual para poder combatir la migración irregular, pero de una manera más racional. Pero decía recientemente el presidente de la IRD, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de hacer como unos contratos para los trabajadores, pero yo digo, hay una línea muy fina y delicada en ese tema del contrato, porque a veces un contrato de 3 meses no ata a un empleado, entonces tú puedes ir reciclando empleados para no atar, para no pagar esos tributos al Estado, y entonces sería peor la cura que la enfermedad, porque entonces usted tendría una entrada como una puerta giratoria, 3 meses vienen unos, salen otros, y entonces eso yo creo que en vez de ayudar va a complicar más la situación migratoria. Mira, lo que es trabajo temporal o lo que son los permisos de trabajo temporales existen, por ejemplo, en México y Estados Unidos. Las maquilas mexicanas que están en el norte pasan, o sea, los empleados pasan y vuelven. Sí, ahora, ¿dónde está el problema México real? Es un estado, México es un país, en Haití no hay con quién negociar. Y fíjate que ahí iba justamente. Haití no tiene lo esencial para poderlo llevar a cabo, que es el registro civil. Exacto. Entonces, nuestro enfoque desde el punto de vista de la política de la Cancillería, o lo que tiene que ver con nuestra política en los espacios, como Naciones Unidas, como tal,
debiera ser que la cooperación y los gobiernos asuman el registro civil de Haití como parte del mecanismo, pero tú te preguntarás, ¿cómo hacerlo si las bandas arropan el territorio? Ayer yo veía un reportaje que lo vi entero, que me lo mandó tu amigo Juan Reyes, del canal alemán Deutsche Welle. Y era un reportaje de 44 minutos de una persona contando cómo es la vida en Haití en base a las bandas. Un reportaje europeo. Entonces, tú tienes que quitar la palabra regularización en República Dominicana porque ya tenemos una mala experiencia. Y tiene que de alguna manera presionar a que sea el sector privado que asuma que tiene que cumplir el 80-20. Y aquellos que no puedan, como la agricultura, como la construcción, tiene que haber un proceso donde se pudiera real y efectivamente lograr buscar una solución, pero no puede ser bajo el esquema de lo que ha sido en el pasado, porque ya hay un mal de fondo, que es, primero, no hay control, porque la frontera tiene demasiada porosidad, y el plan de regularización aquella vez se pusieron unos números que eran muy altos de ilegales, y cuando tú viste, luego del proceso, de la sentencia, tú te das cuenta que no era un número tan grande. Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes, pero también muy sensibles. Y quiero plantearte algo que tú me hacías la pregunta. Mira, tú me puedes decir que el alcalde de Dajabón no tiene las competencias, y él puede debatir que tiene la competencia de tener organizado su territorio, que es lo que le compete según la ley del Distrito Nacional y los municipios. La ministra llama la atención que la Dirección de Migración es que tiene la capacidad para deportar. Y ahí tú vas a tener un conflicto continuo. Porque algo que tiene que hacerse con un ordenamiento claro de la Liga Municipal y de FEDOMU y de FEDODIN, que son los órganos que agrupan a todos los alcaldes, es nuclear el trabajo de la mano de la Dirección General de Migración. Y yo veía al alcalde luego de responderle a la ministra teniendo a efectivos de migración al lado. Ahora, ¿por qué digo que tiene que ser sensible? Porque la imagen vale más que 1000 palabras. Y tú exponer a República Dominicana con un esquema donde aparecen un señor con 5 o 6 personas vestidas de negra, encapuchada incluso, te da una imagen que no es de un país como lo que es la República Dominicana. Pero son dos. Uno, el maltrato del niño, que viola el interés superior del niño y agrede. Pero hay otro elemento que tiene que ver la imagen que tú das. Si un medio internacional ve a un alcalde con 7 personas alrededor, vestidas de negra y encapuchado, te da a entender que hay una cacería. Y eso no puede ser. Nosotros, al fin y al cabo, somos una democracia sólida, somos un país soberano, pero al mismo tiempo hemos sido los más solidarios con Haití. Así es. Entonces no podemos dañar tantos años, tanto esfuerzo, tanta inversión que hemos hecho, aún por encima de nuestras capacidades, para dar imágenes que puedan ser díscolas y deformes de lo que termina siendo el dominicano tradicional, que es un hombre de bien, de trabajo y honesto. Yo siempre he dicho que Haití en ese sentido está muy organizado. Ellos tienen su lobby internacional para venderse como la víctima y nosotros como los victimarios. Ellos están organizados en eso y yo creo que la República Dominicana debe también manejarse en ese sentido, hacer su lobby internacional para cuando alguien salga a cuestionarnos, entonces mostrarle cómo hemos sido solidarios los primeros siempre en momentos en que Haití vive crisis. Te pongo un ejemplo. Nosotros gastamos casi un 32 a un 37% del presupuesto en salud. De salud. ¿Verdad? ¿Cómo se ve la imagen de un señor con 7 personas al lado vestido de negro con capucha? Todo este esfuerzo económico por encima incluso de nuestra capacidad como país. Claro. ¿Cómo se ve con esto? Esos son de los elementos que tenemos que saber, porque también hay mensajes de comunicación política avanzada que trascienden. Esto es un elemento que nosotros lo sabemos porque lo vivimos en los hospitales. Pero a la hora de una discusión en los espacios que tú estás diciendo, lo que va a quedar es esta fotografía. Para demostrar eso, va a pasar muchas reuniones para que la gente se dé cuenta realmente que los hospitales están siendo ocupados, que la medicina se está agotando, que el personal médico está dando servicio cuando son emergencias, pero esta imagen trasciende. Así es. Otro tema que preocupa a los dominicanos, Pablo, las desapariciones. Ha incrementado en los últimos años y es preocupante porque vemos familias que tienen 3, 4, 5 años que no tienen ni siquiera idea o no tienen un nicho para llorar un familiar, un cadáver que llorar. Es un tema que preocupa. Han ido familias desesperadas al Defensor del Pueblo. ¿Qué se está haciendo en esta dirección? Hemos visto que desde el Estado se habla del proyecto Alerta Amber, pero
uno siente como que nos falta algo para trabajar el tema de las desapariciones? Mira, gracias por la pregunta. Yo te voy a explicar varios aspectos. La alerta Amber termina siendo un sistema internacional. Ahora, no es solamente que existe un proyecto de ley por 2 diputadas que están ahora mismo cursando. Primero lo introdujo Orlando Jorge Villegas, y ahora se reintrodujo sí. tanto por Liz como por Barceló, por Ligia y por Liz. Ahora, ¿dónde está uno de los puntos esenciales? Nosotros tenemos que entender que el tema de los desaparecidos implica una acción del Estado, sí, el 911, por ejemplo, en el caso de nosotros no solamente nos han llegado casos, sino que hemos ayudado porque una de las personas fue el papá de una compañera que sufría de Alzheimer. Ahora, ¿cómo hacer todo esto? Cuando tú llegas a un destacamento que no tiene conexión, pero que al mismo tiempo tiene que registrar todo en una mascota. ¿Cómo tú hacer todo esto cuando tú no tienes una unidad que te asuma una solicitud de manera sensible? ¿Cuántas personas no nos han llegado a nosotros que le dicen que de la policía no le quieren recibir la querella porque tiene que pasar 48 horas? Y no es así. No hay ningún protocolo que plantee que son 48 horas. Entonces, la alerta Amber tiene que tener ese contexto desde el punto de vista de la República Dominicana para entender cómo va a operar. Tiene que aplatanarse. Porque, ¿qué pasa? Yo voy a un destacamento en una comunidad, en un distrito municipal, y le digo, se me desapareció mi familiar. ¿Qué va a hacer la persona si ni siquiera tiene minutos en el teléfono? ¿Cuál es el sistema que el DICRIM va a utilizar? Si lo que tiene que apuntar y decir, cuando venga el comandante yo informo. O sea, son temas reales, porque no es tener un código que las telefónicas te generen la alerta, pero la alerta parte de un acto administrativo, en este caso, el órgano competente de la Policía Nacional. Entonces, dentro de la misma policía tú tienes que tener los destacamentos en condiciones y conectividad como tal para poder hacer efectivo esa alerta como tal. Porque no es llamar a la capital y decir, pongan el código. Entonces, alguien, no, es todo una tiene que llegar una imagen. ¿Tú sabes cuántos destacamentos son en República Dominicana? ¿Cuál? 712. O sea, para hablar de tecnología tenemos que ver también infraestructura y conectividad. Claro. Entonces, no es solo hacer el proyecto. ¿Podemos hacer un piloto? Muy probablemente se puede hacer un piloto. Otros aspectos que también... Y que debe ir de la mano también con los hospitales. Pero espérate, otro de los aspectos que me explicaba, y en este caso quiero decir que fue un elemento que yo hablé con el director del 911, con Rijo. También nosotros no vamos y decimos cuando aparece nuestro ser querido. Entonces, sí. Las estadísticas son altas, sí. Pero muy probablemente hay unos falsos positivos que nosotros tenemos que discriminar. Entonces la persona también debiera de ir y decir, mira, apareció, para que se registre. Entonces nosotros, sí, el tema de los desaparecidos es frecuente, indiscutiblemente post-COVID se ha visto más y tiene que ver muy probablemente con el tema de salud mental, que es un tema adicional a toda esta discusión que tú y yo estamos teniendo. Sí. O sea, efectivamente el ministro de Salud ha hecho un esfuerzo de crear espacios de salud mental, pero la salud mental va más allá. Entonces, ciertamente hay una sensibilidad que tenemos que tener para ver el todo, porque las políticas públicas son respuestas a problemas, pero tienen que tener la multiplicidad de actores para poder ser una política efectiva desde el punto de vista del impacto. Pablo, me están haciendo señas que nos queda poco tiempo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes estos 4 años frente al Defensor del Pueblo, cómo se logra no dejar que los demás poderes del Estado tengan injerencia sobre ustedes, porque el Defensor del Pueblo tiene mucho poder, tiene mucho alcance. Entonces, ¿cómo lograr trabajar sin que los demás poderes del Estado interfieran en ese trabajo? Y que nos menciones rápidamente esos logros, lo que han venido haciendo durante 4 años para que la gente pueda conocer más del Defensor del Pueblo y el alcance que tiene, que los ciudadanos dominicanos no saben que pueden valerse del Defensor del Pueblo. O no todos lo saben, porque mucha gente ya conoce. Sí, pero como quiera queda brecha. O sea, la Dirección de Comunicación y el equipo de comunicación ha sido efectivo, pero hay una deuda que tenemos que seguir cubriendo. Y por eso la ruta de los derechos, visitar todas las provincias, y por eso los diálogos por el bien común. Porque una manera de acercar al defensor y que las personas puedan conocer la institución, el rol, pero también los casos, las orientaciones y las quejas que nosotros trabajamos. Pero de igual manera cumplimos la ley con lo que es promoción y divulgación de derechos fundamentales. Ahora, el primer aspecto de la pregunta. Mira,
La ley que crea el Defensor del Pueblo plantea en su artículo 5 que el titular tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Yo podré tener muchos errores en mi vida como todo ser humano, y más yo que soy católico y entiendo que es parte de la evolución natural. Y hace unos años estoy abocado a crecer más desde el punto de vista emocional con el estoicismo. Pero todo el que me conoce sabe muy bien que mis posiciones son técnicas. Yo tengo una visión del Estado que va sobre la base de una filosofía y una formación. Por eso esa expertise viene de la parte académica, pero también de tener más de 20 años en la administración pública. O sea, quien te habla no termina siendo un aparecido desde el punto de vista de la operatividad del Estado y de la administración pública, sino que ha dedicado su vida a la formación y al trabajo como servidor público. Y ese elemento del conocimiento y del servicio público, que es ética, creo que ha blindado la institución desde el punto de vista de su mandato, de la parte misional, porque también tenemos una Secretaría General liderada, tenemos unos gabinetes que liderean los 3 componentes de nuestro plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional es lo que guía la decisión institucional y no decisiones personales. Ha sido un proceso de construir una institución, por lo tanto, ahí implica la cultura organizacional, todas las certificaciones que hemos hecho, antisoborno, government compliance, la parte de atención al ciudadano. Ahora este año ya tenemos el modelo de gestión listo, certificado en norma ISO también. Entonces, todo ese blindaje es para que esta gestión deje una institución totalmente consolidada y estructurada, como cuando yo me fui del Tribunal Constitucional estaba. Esa es la visión, al fin y al cabo, que termina permeando la sociedad, que se da cuenta, mira, ahí hay unos servidores públicos, un gran equipo de trabajo que tiene una mística orientada a un resultado, y es que el defensor del pueblo sea acreditado y legitimado en la sociedad dominicana y con esos 2 elementos tenga magistratura moral. No sirve un defensor del pueblo que no tenga magistratura moral, y por eso nosotros somos el único órgano constitucional o de autonomía reforzada que hacemos todas nuestras transacciones por el SIGOP, porque es el mecanismo de transparencia más robusto que tiene el Estado, y nosotros no tenemos problema de abocarnos a ser transparentes, pero igual todo nuestro proceso que tiene que ver con el ciudadano está certificado internacionalmente, y al mismo tiempo tenemos sistemas creados, por ejemplo, con el PNUD, que es SOL, y al mismo tiempo tenemos CRM, que es inteligencia artificial, que nos permite responder lo que nos llega por redes sociales, por el WhatsApp Business, pero también los casos que identificamos a través de un data warehouse que hicimos para poder discriminar lo que son casos, quejas y orientación. Pero todo eso se traduce en la verdad. ¿Seguirá Pablo Ulloa después del 27 en el Defensor del Pueblo o es muy temprano para pensar en eso? Mira, servidor público apasionado. A mí eso no me preocupa, te soy sincero. Donde yo esté, lo que voy a trabajar. Mi familia está compelida, me ha apoyado, ha sido fiel al precepto básico de nosotros como familia, y eso es lo que a mí me llena. Donde yo esté, tú puedes estar seguro que voy a trabajar de la manera pasional y apasionada con que yo lo hago, porque yo creo en el servicio público y creo que tenemos que tener servidores públicos con ética, con magistratura moral, consagrados justamente a buscar una mejor República Dominicana, y a mí ese tipo de debate no me interesa, al contrario. Yo creo que hay muchísima gente buenísima en República Dominicana que ven oportunidades en otros espacios y en este mismo espacio. Ojalá que la mayoría de los jóvenes de República Dominicana vean el servicio público y se formen justamente, como decía un autor, una formación para gobernar. Y eso es parte, yo creo, de la dinámica natural de una sociedad que ha crecido, pero necesita más apoyo. Gracias a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Se nos fue rápido el tiempo, tantos temas. Quería conversar más sobre la labor tan bonita que vienen haciendo en Defensor del Pueblo, pero queda el compromiso para que vuelvas a otra entrega a hablar de todo lo que hacen en el Defensor del Pueblo para que la gente se edifique. Así que muchas gracias. Este espacio es tuyo, de Pie ante la República. A ustedes la cita para la próxima semana de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32. Hasta entonces.